Buenos días, mi grupo está formado por Julián André González, Licia Joana Díaz y quienes habla, Jessy Leonardo Toscano. Y le vamos a presentar la deuda externa. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. Bueno, la deuda externa, esta se compone de dos partes, la cual es la deuda pública y la deuda privada. La deuda pública se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la deuda privada, a comparación, esta se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Los acreedores en el extranjero pueden ser bancos, gobiernos de otros países u organismos internacionales que entregan financiamiento. Unos ejemplos de estos puede ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano del Desarrollo. Clasificación de la deuda externa. Bueno, la deuda externa puede clasificar en cuatro diversos criterios. El primero, según instrumento de deuda. Bueno, la deuda puede clasificarse de acuerdo al tipo de instrumento utilizado. Varios ejemplos de esto podría ser los bonos, los préstamos el, y el crédito comercial. La segunda, de acuerdo al plazo. Esta puede ser de corto a largo plazo. Tercera, por tipo de moneda. Este tipo de moneda puede ser nacional o extranjera. Por lo general en la deuda externa siempre se usa en dólares. La cuarta, por tipo de interés. Esto puede ser por tasa fija o variable. Consecuencias de la deuda externa. En ocasiones esta situación genera graves consecuencias para los países que piden ese dinero prestado y la población de estos países acaban viéndose gravemente perjudicados por esta política de amortizaciones. Algunas de las consecuencias de la deuda externa más comunes y graves en términos generales son imposibilidad de obtener nuevos créditos en caso de necesidad, exigencia de fuertes requisitos por parte de los fiadores circunscribiendo políticas económicas restrictivas normalmente muy duras con la población. Esto produce que la inversión caiga, disminuyendo el ingreso público y privado. Todo esto impide que un país se desarrolle tanto económicamente como de forma socialmente equitativa y ambientalmente sostenible, limitando todas sus posibilidades. Antecedentes históricos de la deuda externa colombiana y la renegociación de la deuda externa de la segunda y tercera ronda. Bueno, a diferencia de la segunda ronda de renegociación de la deuda externa, la cual esta fue llevada a cabo entre 1938 y 1942, la tercera ronda, que se llevó a cabo en 1944 y 1949, esta tercera ronda se caracterizó por ser un periodo de rápidos acuerdos, más que uno de controversia en torno a las posiciones negociadoras. Estos convenios fueron los últimos en una serie de etapas cumplidas hasta la restauración completa del servicio de la deuda externa colombiana, el cual se había interrumpido formalmente desde principios de los años 30. En términos cualitativos, los departamentos y municipios, exceptuando a Barranquilla, cuya deuda se había renegociado en 1939, llegaron a representar el 51% de la deuda en dólares representadas en bonos y el 46% de la deuda externa total de largo plazo del país, cuando empezaron las negociaciones a fines de los 30. Historia de la deuda externa en Colombia. Bueno, les voy a hablar como una breve explicación que tuvo un antecedente Colombia. Bueno, Colombia comienza en 1819. Fue aquí donde el país alcanzó a ser uno de los principales deudores internacionales y fue uno de los cuatro mayores deudores de América del Sur. Efectos de la deuda externa. Bueno, existen varias razones que pueden explicar el endeudamiento externo de un país. Existen varias razones, pero yo principalmente escogí tres que creería que son las que más sobresalen en estas.
La primera, inversiones en infraestructura o maquinaria. Bueno, por lo general los países se pueden endeudar para construir carreteras, puentes y túneles de tal modo de reducir los costos de transporte de las empresas y así fomentar el crecimiento de un país. La segunda, catástrofes naturales. Un claro ejemplo de esto serían los terremotos o incendios forestales que obligan al país a reconstruir una parte importante de su territorio. Y la tercera, la cual es una de las que más se ve en nuestro país, es la mala administración. Estas pueden darse por una mala gestión de entidades públicas y privadas que han despilfarrado recursos en actividades no rentables. Bueno, algunos efectos de la deuda externa dependen de las razones que la justifican. Digamos, de esta forma, si el endeudamiento fue utilizado para inversión, tendrá un efecto positivo, ya que permitirá alcanzar su mayor desarrollo al futuro. Pero digamos por el contrario, cuando el endeudamiento se explica por una mala administración, ya que ya, o sea, digamos, se puede robar la plata, así como pasa acá en Colombia, los efectos pueden ser desastrosos, ya que esto se tendrá que pagar la deuda contra ella, lo cual genera más intereses y esto es lo que lleva al país en decaída. Pero, ¿cuál sería la deuda externa en Colombia? El Banco de la República dio a conocer que la deuda externa en Colombia subió y el saldo total llegó a 140.060 millones de dólares. Según el reporte, este monto equivale al 49,8% del Producto Interno Bruto, lo que significa un alza, teniendo en cuenta que en diciembre se reportó que el porcentaje era de 42,7% y el saldo alcanzaba a 138.175 millones de dólares. Las obligaciones públicas significaron 26,8% del Producto Interno Bruto, por un monto de 75.363 millones de dólares, mientras que las deudas de las empresas privadas ascendieron a 64.697 millones de dólares, lo que equivale al 23% de toda la producción. Ese es el nivel más alto de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto de 1995 si se revisan por porcentajes anualizados. En ese año, el monto fue de 26.341 millones de dólares, es decir, el 24,2% del Producto Interno Bruto. ¿Con quién es la deuda externa de Colombia? La deuda externa es con Estados Unidos. Le da préstamos a los países pobres, préstamos tan grandes que estos no pueden pagar, y uno de estos es Colombia. ¿Cómo se paga la deuda externa de Colombia? Se paga con los recursos obtenidos a través de la fuente de financiamiento externo o con recursos de otras fuentes de financiamiento dependiendo de las condiciones fiscales específicas.